Buenos días, siendo las 10:08 del 14 de enero del año 2026, estando constituidos en la Sala de Oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la primera sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal. Se solicita al público mantener el orden y el respeto en la presente sesión. Esta sala colegiada civil y familiar se encuentra integrada por la magistrada primera, Leticia del Socorro Cobán Magaña, la magistrada segunda, Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, María Carolina Silvestre Canto Valdés, y el magistrado quinto, Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes y en los estrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Buenos días, siendo las 10:09 del día de hoy, miércoles 14 de enero de 2026, se declara abierta la primera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Teniendo en consideración que es de conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 3 de diciembre del año 2025, consulto, señores magistrados, de no existir comentario u observación alguna al contenido del mismo, sometería a votación la aprobación en forma económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada el pasado 3 de diciembre del año 2025. Señora secretaria, continúa usted con el orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, magistrada. Se iniciará con el toca 308 del año 2025 de la ponencia segunda, por cuanto en el mismo se advierte la excusa planteada por la magistrada cuarta de esta Sala Colegiada Civil y Familiar, María Carolina Silvestre Canto Valdés, en el que fue designada la magistrada segunda de la segunda Sala Colegiada Penal y Civil de este tribunal, Lisette Mimensa Herrera. En atención a la cuenta que ha dado la secretaria, a continuación se decreta un receso. Se levanta el receso decretado y continuamos con la cuenta, señora secretaria. Continuando, se hace constar que esta Sala Colegiada Civil y Familiar se encuentra integrada por lo que se refiere al toca 308 del año 2025 por la magistrada primera, Leticia del Socorro Cobán Magaña, la magistrada segunda, Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero, Alberto Salum Ventre, la magistrada segunda de la segunda Sala Colegiada Penal y Civil de este tribunal, Lisette Mimensa Herrera, en funciones de magistrada cuarta de esta Sala Colegiada Civil y Familiar por excusa de la titular, y el magistrado quinto, Alan Jesús Hernández Conde. Ahora bien, se procede a resolver el toca 308-2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 9 de octubre del año 2024, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 1152 del año 2015, del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juzgado Octavo de Oralidad Familiar del propio Departamento Judicial. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, buenos días. En el proyecto, el agravio del apelante se calificó de inoperante, pues combatió determinaciones que fueron adoptadas por la juez de primer grado desde la sentencia definitiva en relación a la liquidación de la sociedad conyugal, lo que en su momento fue objeto de estudio en diversa apelación, configurándose así la figura de la cosa juzgada respecto a tal tema. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar la sentencia interlocutoria apelada. Es cuanto. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe, en caso de no existir comentario u observación alguno al contenido del proyecto, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar.
En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Habiéndose pronunciado la resolución en el TOCA 308, diagonal 2025, que motivó la integración de la señora magistrada Lisset Mimensa Herrera a esta sala, a continuación se decreta un receso. Habiéndose pronunciado, como anteriormente se señaló, al haberse resuelto ya el TOCA 308, diagonal 2025, y se decretó un receso, resulta procedente levantar el receso y habiéndose incorporado a esta sesión la señora magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés, se continúa con la resolución de los asuntos listados para el día de hoy. Señora secretaria, dé usted cuenta con los asuntos correspondientes. Sí, magistrada. Se hace constar que se continuará la presente sesión con los magistrados integrantes de esta sala, cuyos nombres fueron ya precisados al inicio de la presente. Seguidamente, previo acuerdo de los magistrados integrantes de esta sala, se hará un cambio en el orden de los asuntos listados de la siguiente forma. De la ponencia primera, los listados con los números 2, 3, 4 y 7. De la ponencia segunda, los listados con los números 9 y 13. De la ponencia tercera, los listados con los números 16, 17, 18 y 21. De la ponencia cuarta, el listado con el número 28. Y de la ponencia quinta, el listado con el número 33. Ponencia primera. TOCA 667-2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 29 de septiembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 811 del año 2025, del índice del juzgado segundo familiar de procedimientos escritos y orales del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. TOCA 408-2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 9 de mayo del año 2025, dictado en el cuadernillo de varias pruebas, marcado con el número 2, deducido del juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 537 del año 2022 y su acumulado 190 del año 2021, del índice del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 242 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia emitida en la audiencia preliminar de fecha 27 de noviembre del año 2024, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente de primera instancia 387 del año 2023, del índice del entonces juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, actualmente juzgado primero familiar de procedimientos escritos y orales del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 438 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 7 de mayo del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente de primera instancia 152 del año 2024, del índice del entonces denominado Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juzgado Quinto Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Ponencia segunda. TOCA 113 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 27 de septiembre del año 2024.
dictado en el procedimiento para la ejecución de convenio transaccional con número de expediente de primera instancia 421 del año 2023, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 528 del año 2025. Deriva de recursos de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de junio del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos con número de expediente de primera instancia 151 del año 2025, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Ponencia tercera. Toca 100 del año 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 24 de noviembre del año 2023, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente de primera instancia 678 del año 2022, del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 370 del año 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 29 de enero del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 335 del año 2023 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 496 del año 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de junio del año 2025 y su aclaración de fecha 10 de julio del año 2025, dictadas en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 191 del año 2018, del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 441 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 9 de mayo del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios sin causales, con número de expediente de primera instancia 472 del año 2021, del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Ponencia cuarta. Toca 347 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 2 de abril del año 2025, dictado en el juicio de sucesiones unidas de intestado, con número de expediente de primera instancia 69 del año 2023, del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juzgado Segundo Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. De la ponencia quinta. Toca 590 del año 2025. Trata de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 12 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 28 del año 2019, del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Señores magistrados, esta consideración del contenido de los proyectos antes relacionados y en caso de que no existiera algún comentario u observación al contenido de los mismos, consulto si los aprobamos en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos antes relacionados por la señora secretaria.
Por lo que respecta a los tocas 541-2025 y 617 del año 2025 de la ponencia quinta, a solicitud del ponente se retiran para un mayor estudio. Continuamos con los tocas de la ponencia primera. Toca 331 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 30 de octubre del año 2024, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 504 del año 2023, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Del expediente original de primera instancia remitido a esta alzada, se advierte que el 30 de octubre del 2024, la juez natural dictó sentencia en la que condenó a la hora apelante al pago de una pensión compensatoria a favor de la demandada y se fijó una garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria a su cargo. Del expediente natural se tiene que la juzgadora, en atención a la necesidad de la solicitante y la posibilidad económica del actor, concluyó que la demandada, al encontrarse en una situación de desventaja real para proveerse de recursos propios para satisfacer sus necesidades alimentarias, estimó procedente la pensión compensatoria a su favor, determinación que se comparte, pues actualiza dicha figura jurídica en su vertiente resarcitoria en razón de que durante la vigencia del matrimonio del actor y la demandada, existió una desigualdad económica entre los ingresos de estos debido a que aquella se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, lo que limitó sus oportunidades para desarrollarse laboralmente, lo que impidió hacerse de recursos propios para atender sus necesidades. Sin embargo, se advierte que no se tuvo en cuenta el panorama completo de la situación económica de la acreedora y deudor alimentarios, pues se dejó de indagar sobre la capacidad económica real de ambos como aspectos necesarios para fijar el monto y durabilidad de la pensión compensatoria. Por lo tanto, estimo esencialmente fundados los agravios esgrimidos por el recurrente en cuanto al monto y durabilidad de la pensión compensatoria, por lo que propongo revocar la sentencia apelada y reponer el procedimiento especial de divorcios incausales promovido a fin de que se recabe la información necesaria y, hecho lo anterior, con total amplitud y libertad de jurisdicción, la juzgadora valore la totalidad del material probatorio que obre en autos y las pruebas que recabe oficiosamente y determine de manera fundada y motivada el monto o porcentaje de la pensión compensatoria que le corresponde a la demandada. En caso de no existir comentario o observación alguna al contenido del proyecto presentado, someto a consideración, señores magistrados, la aprobación del mismo en votación económica. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Toca 427 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 6 de marzo del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 125 del año 2023, del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el caso que nos ocupa, el demandante apeló la sentencia dictada el 6 de marzo del 2025, en la que, entre otras determinaciones, se fijó a su cargo el pago de una pensión alimenticia y compensatoria a favor de sus hijos y de la demandada, respectivamente. Los agravios del actor se propone calificarlos esencialmente fundados debido a que se advirtió que las pruebas existentes son insuficientes para determinar con certeza la capacidad económica actual del deudor alimentario y las necesidades reales de los acreedores. Por ello, se propone reponer el procedimiento a fin de que la juzgadora de primera instancia recabe y desahogue de oficio todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos correspondientes a la situación económica de ambas partes durante los últimos 2 años.
Para ese propósito, deberá solicitar información a las autoridades auxiliares competentes sobre los ingresos y recursos del deudor alimentario, así como ordenar la elaboración de estudios socioeconómicos y de trabajo social de ambas partes. Una vez integrada la información y emitida la nueva sentencia, la autoridad de primera instancia deberá fijar la pensión alimenticia que resulte justa, proporcional y suficiente para atender las necesidades de los adolescentes y deberá establecer expresamente el mecanismo de actualización de dicha obligación conforme a las variaciones económicas del deudor y del contexto general. Por otra parte, en cuanto a lo que alegó el apelante respecto al pago de una pensión compensatoria a favor de la demandada, se propone calificar los agravios de infundados, por cuanto se estimó correcta la decisión de la juez de origen, ya que quedó acreditado que durante el matrimonio ella se dedicó de manera preponderante al cuidado del hogar y de los hijos, lo que le generó un empobrecimiento relativo derivado de los costos de oportunidad, aunque no un estado de necesidad. No obstante, se considera fundado el agravio relativo al monto y duración de la pensión, ya que la juzgadora omitió analizar de manera integral la situación económica y patrimonial de ambas partes, como lo establece el Código de Familia del Estado y los instrumentos internacionales aplicables. En particular, no se investigó el origen de los recursos con los que la demandada cubre una hipoteca relevante, ni se desahogaron diligencias para conocer la existencia de cuentas bancarias o bienes a su nombre, lo que vulnera el deber de exhaustividad y motivación reforzada. Por ello, se ordena recabar dicha información y emitir una nueva resolución que fije de manera fundada y proporcional y razonable tanto el monto como la temporalidad de la pensión compensatoria, por lo que en consecuencia se propone calificar esencialmente fundados por una parte, pero infundados por otra, los agravios hechos valer por el apelante y por lo tanto, revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento. Señores magistrados, de no existir comentario u observación alguno al contenido del proyecto presentado, someto a consideración la aprobación del mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 518 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 5 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil, con número de expediente de primera instancia 81 del año 2024, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Primera, tiene usted el uso de la voz. En el presente toca se substancia el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 5 de agosto de 2025, en la que se declaró la improcedencia de la acción de prescripción positiva de mala fe. De las disposiciones contenidas en la legislación sustantiva civil del Estado, se advierte que el legislador determinó que la posesión de mala fe no es un vicio que impida la prescripción, sino que tan solo es una circunstancia que influye para aumentar el término necesario para que la prescripción positiva se materialice. El requisito de que se posea el bien inmueble que se pretende usufructuar en concepto de dueño de propietario exige no solo la exteriorización del dominio sobre el inmueble mediante la ejecución de actos que revelen su comportamiento como dueño mandando sobre él y disfrutando del mismo con exclusión de los demás, sino que también exige se acredite el origen de la posesión, pues al ser el concepto de propietario de dueño un elemento constitutivo de la acción, el actor debe probar que inició la posesión con motivo de un título apto para trasladarle el dominio, que puede constituir un hecho lícito o no, pero en todo caso debe ser bastante para que fundadamente se crea que posee en concepto de dueño o de propietario y que su posesión no es precaria o derivada. Ahora bien, cabe precisar que el diverso numeral 632 del Código Civil del Estado señala que debe entenderse por título la causa generadora de la posesión, es decir, la causa jurídica que haya ocasionado que la persona tomó posesión del predio, ello para saber si la posesión que se ostenta es originaria y no precaria o derivada, es decir, la calidad con la que fue adquirida y disfrutada, así como si se ha ejercido de buena o de mala fe y el plazo necesario para usufructuar. En este sentido, para poder actualizar la prescripción positiva es necesario demostrar la causa generadora de la posesión sin importar si se trata de buena o mala fe
a fin de establecer si se encuentra ante una posesión originaria o derivada. Así, a efecto de que prospere la usucapión, no basta con revelar únicamente la causa que originó esa clase de posesión, sino que se debe colmar también el requisito de poseer en concepto de propietario o de dueño, pues será la forma de diferenciar una posesión derivada o precaria. Y en el caso estudio, como acertadamente resolvió la juez natural, el apelante, con las pruebas que desahogó, no acreditó la causa generadora de la posesión, aun cuando alega que su posesión es de mala fe, ya que esta es necesaria a fin de establecer si se encuentra en una posesión originaria o derivada. Pues para la procedencia de la acción de prescripción adquisitiva de mala fe, en la que no se requiere justo título, debe exigirse un estándar probatorio elevado, por lo cual es preciso que esté demostrada en forma fehaciente la causa generadora de la posesión a título de dueño. Esto es, debe probarse el acto que fundadamente se considere bastante para transferir al poseedor de mala fe el dominio sobre el bien raíz de que se trata, lo que no se actualizó en el caso estudio, ya que la parte actora únicamente desahogó una prueba testimonial singular, la cual resultó insuficiente para demostrar la causa generadora de su posesión. En cuanto a lo alegado respecto de la prueba testimonial singular, en los agravios se estima que la juez natural estuvo en lo correcto en determinar que la misma solamente tiene valor indiciario más no pleno, ya que a pesar de que la prueba testimonial es el medio idóneo para acreditar la posesión, la misma, por ser una testimonial singular, resulta insuficiente para tener por probado los hechos basales de la acción promovida por el apelante. Finalmente, respecto al argumentado en relación a la prueba de inspección, la naturaleza de esa prueba es esencialmente perceptiva y de carácter momentáneo, en tanto únicamente permite constatar hechos presentes y materiales que el juzgador aprecia en un instante determinado, por lo que no es la prueba idónea para acreditar la prescripción positiva, ya que en el caso de la prescripción adquisitiva, la litis no versa sobre el estado actual del inmueble o las mejoras que se realicen, sino sobre la posesión jurídica que el actor dice haber ejercido durante un lapso prolongado. Así, lo que debe acreditarse es la continuidad temporal, la publicidad de manera pacífica y sobre todo el ánimo de dueño con que se ha poseído el bien. Por lo tanto, se propone calificar de infundados los motivos de disenso hechos valer por el apelante y, en consecuencia, confirmar la sentencia definitiva. En caso de que no exista comentario u observación alguno al contenido del proyecto presentado, sometería a consideración, señores magistrados, su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Continuamos con la ponencia segunda. Toca 398 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 19 de mayo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 56 del año 2023, antes 181-2023, del índice del entonces juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, actualmente juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el proyecto se propone que el primer agravio es infundado, pues el Código Procesal de la materia establece que acusada la rebeldía de la ley, se dará por contestada la demanda en sentido negativo y no en sentido afirmativo, aunado que a la parte actora le corresponde probar su acción, aun cuando haya sido declarada en rebeldía la parte demandada. En cuanto al segundo agravio, se califica de inoperante, puesto que la prueba de confesión no se perfeccionó, motivo por el cual el juez de primera instancia no le dio valor probatorio. Respecto a la prueba de inspección judicial, dicha prueba no fue admitida sin haberse impugnado esa admisión por la parte recurrente. En cuanto al agravio relativo a que la autoridad de primera instancia no le dio valor probatorio al documento privado que contiene el recibo de compraventa privada suscrita por el demandado, el apelante expresó argumentos genéricos en su inconformidad. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia apelada. Señores magistrados, de no existir comentario u observación alguna al proyecto
presentado, sometería su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 466 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 24 de abril del año 2025 y su correspondiente aclaración de sentencia de fecha 7 de mayo del año 2025, dictadas en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 10 del año 2022 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto se propone declarar infundados e inoperantes los agravios, pues se considera que se acreditó la mala fe de la parte vendedora, que es parte demandada en el asunto, en razón de que tenía pleno conocimiento de la deuda contraída con anterioridad a la compraventa, pues ella figuró como aval al suscribir el título de crédito. Además, que el predio en controversia era el único inmueble que poseía y había firmado una carta de compromiso en la cual se comprometió a hacerse responsable de los pagos del deudor principal y no enajenar el bien que constituía su único patrimonio. Por lo que, sabiendo dichas circunstancias, fue su voluntad vender el referido inmueble a su hijo y al no ofrecer probanza alguna para probar que sí contaba con bienes o ingresos para responder por la obligación contraída, se concluye que actuó de mala fe. También se acreditó, con base en la prueba indiciaria, la mala fe del tercero comprador del inmueble, principalmente porque era hijo de la demandada, que era el aval, y habitaba en el mismo domicilio que su padre, madre y hermana, manteniendo comunicación entre ellos, quienes eran estos últimos los obligados de responder por la deuda contraída con la parte actora. Por ello, en el proyecto se propone confirmar la sentencia combatida. ¿Es cuánto? ¿Algún magistrado desea hacer uso de la palabra? Sí, magistrada. Adelante, magistrado. Respetuosamente disiento de la propuesta presentada, toda vez que desde mi punto de vista se debe revocar la sentencia recurrida y absolver a los demandados, toda vez que uno de los agravios resulta fundado al no acreditarse todos los elementos de la acción pauliana ejercitada, específicamente el relativo al quinto elemento de la acción, por lo que el suscrito no comparte el estudio que se hace respecto de este elemento en el proyecto, por lo que emitiría mi voto particular al respecto. Señora secretaria, proceda a tomar la votación. Magistrada Primera, A favor del proyecto. Magistrada Segunda, A favor del proyecto. Magistrado Tercero, Con el proyecto. Magistrada Cuarta, A favor del proyecto. Magistrado Quinto, En contra, emitiendo mi voto particular. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 4 votos a favor de confirmar y 1 en contra. En consecuencia, se aprueba por mayoría de votos el proyecto presentado con el voto particular que se incluirá del señor magistrado Alan Hernández Conde. Toca 525 del año 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 15 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 240 del año 2023, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este caso apelaron tanto la parte actora como la parte demandada. El único agravio expuesto por la parte actora se considera infundado, toda vez que no existe constancia de que se hubiera requerido al demandado del pago de los frutos civiles antes del emplazamiento. En consecuencia, la juez de origen acertadamente consideró el emplazamiento como una interpelación judicial válida al notificarse al demandado el reclamo y la pretensión de cobro. En cuanto a los agravios del demandado, el primer agravio se califica de inoperante, ya que la simple afirmación genérica de que la juez no fundó ni motivó constituye un planteamiento vago, impreciso e insuficiente que no permite a esta sala conocer el verdadero contenido de la inconformidad. Respecto al segundo agravio, también resulta inoperante, en lo relativo a la valoración de las pruebas, pues el apelante se limitó a señalar que las pruebas ofrecidas no fueron debidamente valoradas, sin precisar en qué consistió el indebido valor probatorio que les atribuyó la juzgadora de primera instancia. En cuanto a la queja por la improcedencia de la tacha de testigos,
El agravio resulta infundado, toda vez que el demandado pretendía desvirtuar únicamente las respuestas de los testigos y no la idoneidad de las personas mismas. Finalmente, el tercer agravio también resulta infundado, ya que el demandado no controvirtió de manera efectiva y directa las razones expuestas por la juez de origen para declarar improcedente su acción en la vía reconvencional. La propuesta del sentido es confirmar la sentencia definitiva. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. Sometería a consideración de los señores magistrados, en caso de que no exista comentario u observación alguna al contenido del mismo, la aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 529 del año 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 4 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 432 del año 2022, del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto, los 7 agravios hechos valer, analizados de manera conjunta, se calificaron de infundados, debido a que la actora no pudo acreditar fehacientemente la causa generadora de su posesión y, en consecuencia, tampoco probó que poseía el bien en concepto de propietario. Lo anterior, pues al referir que el acto traslativo de dominio del predio fue verbal, la actora estaba obligada a acreditar fehacientemente la existencia de la mencionada compraventa a plazos, lo que no aconteció. En este contexto, al ser improcedente la acción intentada, se estimó innecesario entrar al estudio respecto de si se acreditó o no alguno de los otros elementos de la posesión. En ese sentido, se propone confirmar la sentencia apelada. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. Si no existe comentario u observación alguna al contenido del proyecto, someto a consideración si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Continuamos con la ponencia tercera. Toca 570 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 74 del año 2024, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenos días. En este toca, el recurrente es la albacea de la sucesión del ciudadano, y en el proyecto considero que los agravios hechos valer resultan en parte infundados y por otra inoperantes, toda vez que, contrario a lo aducido por la apelante, y como bien señaló la juez de origen, de los medios de convicción que se relacionaron en la sentencia impugnada, se desprendía que los ciudadanos sostuvieron una relación de pareja durante más de 2 años, independientemente de que el vínculo matrimonial de aquella con una diversa persona se haya disuelto con posterioridad a la muerte de este ciudadano. Por lo cual, lo que les propongo es confirmar la sentencia impugnada. Someto a consideración, señores magistrados, en caso de que no exista comentario u observación alguna al contenido del proyecto, aprobarlo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Toca 414 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de marzo del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 782 del año 2023, del índice del entonces juzgado segundo de oralidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado, actualmente juzgado noveno de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este toca es una cesación de pensión alimenticia, y lo que compete a la hija, pues no procede la cesación, y
lo ateniente a su hijo, se advierte que si bien tal y como sostuvo la juzgadora, aun y cuando ya concluyó la licenciatura, él mismo indicó que se encontraba pendiente su trámite de titulación, el cual no se encontraba iniciado. En ese sentido, considero que si bien es cierto que el numeral 28 antes referido sostiene que la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos que ya alcanzaron la mayoría de edad se prorroga por el tiempo necesario para concluir una carrera técnica o profesional, no es menos cierto que dicha prerrogativa se prolongará siempre y cuando dicho periodo no sea imputable al acreedor, y si bien el hoy demandado es egresado de la licenciatura, no pasa inadvertido para un servidor que ha transcurrido 1 año 8 meses desde que el demandado egresó de la licenciatura, al dictado de la sentencia que aquí se combate, lo que a juicio de un servidor se considera como un tiempo razonable para llevar a cabo los trámites administrativos necesarios encaminados para la titulación, o al menos el inicio del trámite de la misma. Lo que se advierte de la propia sentencia no aconteció, dejando en evidencia que en todo el tiempo que ha transcurrido, su conducta no se haya encaminado a realizar los trámites administrativos respectivos para la consecución de su título profesional. Finalmente, considero que si bien ha procedido la cesación de la pensión alimenticia para el referido demandado, ello resulta independiente a los gastos relativos a la obtención del título universitario, así como de la cédula, toda vez que se advierte que el título profesional constituye un requisito indispensable para el ejercicio de algunas profesiones, por lo cual les propongo modificar para dejar a salvo los derechos del demandado ya mencionado, para que en el momento que decida titularse, pues los gastos corran a cargo del deudor. Si no existe comentario o observación alguna al proyecto presentado, señores magistrados, sometería a consideración la aprobación del mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Toca 419 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 22 de agosto del año 2022, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 330 del año 2015, del índice del entonces Juzgado Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juzgado Octavo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso hay varios agravios encaminados a diferentes temas que voy explicando. Relativo a la pensión compensatoria y su garantía, considero que son infundados los agravios. Los agravios referentes a una doble garantía los considero también infundados. Los correspondientes a la pensión alimenticia de los hijos los considero en esencia fundados, al igual que los de la liquidación de la sociedad legal, por lo cual lo que les propongo es revocar la sentencia impugnada para reponer el procedimiento, para que la autoridad judicial proceda a realizar todas las gestiones oficiosas necesarias con el fin de indagar la capacidad económica de la demandada. Igualmente, deberá requerir a las partes para que exhiban los documentos necesarios para resolver la liquidación de la sociedad y notificar a la hija mayor de edad, para que en su caso esté en posibilidad de seguir o no el procedimiento, y hecho esto, se deberá emitir una resolución en atención a lo aquí resuelto. Repito, lo que les propongo es revocar para reponer el procedimiento. Gracias, señor magistrado. De no existir comentario o observación alguna al contenido del mismo, someto a consideración la aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar para reponer el procedimiento. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Y de no existir inconvenientes, señores magistrados, se decretaría un receso. Okay. Se levanta el receso decretado y continuamos con la presentación de los asuntos correspondientes a la ponencia cuarta. Señora secretaria, ¿de cuenta usted? Ponencia cuarta. Toca 179 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de febrero del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil
con número de expediente de primera instancia 305 del año 2021, del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el recurso de apelación que se analiza, se formularon 3 agravios: la indebida valoración de un recibo de compraventa, la incorrecta apreciación de la inspección judicial como prueba de la posesión del inmueble y la supuesta violación al artículo 17 constitucional por la tardanza de más de 5 años en dictar sentencia. Al respecto, los 2 primeros agravios son infundados, ya que conforme al Código Civil aplicable, los actores no acreditaron la posesión material del inmueble en concepto de propietarios ni el origen de dicha posesión, así como también el recibo de compraventa exhibido carece de valor probatorio suficiente para demostrar la posesión como dueños. De igual forma, la inspección judicial que argumentan no fue valorada debidamente. Por lo tanto, este órgano colegiado considera que el actuar de la CUO fue el correcto respecto a ello, pues además la probanza resulta insuficiente para los fines en los que fue ofrecida al tratarse la inspección de una observación momentánea, considerándose la prueba testimonial como la idónea misma que no fue ofrecida. El tercer agravio se calificó como inoperante al no existir violación al principio de justicia pronta y expedita, pues el procedimiento llevó su curso legal y cualquier atraso fue atribuible a la falta de impulso procesal de los actores. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia recurrida. Consulto, señores magistrados, de no existir comentario o observación alguna al proyecto presentado, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Toca 421 del año 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de mayo del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 822 del año 2021, del índice del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se analizan los recursos de apelación, que en este caso fueron interpuestos por ambas partes en contra de la citada sentencia, mediante la cual se declaró la existencia del concubinato y se condenó al demandado al pago de una pensión a favor de la actora. En la sentencia impugnada se tuvo por acreditado el concubinato por un periodo de 4 años 7 meses y se fijó una pensión por un plazo igual a su duración. La actora se inconformó al estimar que no se reconoció la convivencia previa a su inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni se decretó la garantía y actualización de la pensión. Por su parte, el demandado alegó la inexistencia del concubinato, la indebida valoración probatoria y la improcedencia de la pensión. Del análisis correspondiente se concluye que la existencia del concubinato quedó debidamente acreditada con la valoración integral de las pruebas. Asimismo, es procedente ordenar la actualización y garantía de la pensión compensatoria, así como ajustar el plazo de su otorgamiento. En consecuencia, se consideran infundados por una parte y esencialmente fundado por otra los agravios del demandado, así como infundado por una parte y fundado por otra los agravios de la actora. En este sentido, se propone modificar la sentencia recurrida a efecto de establecer que la pensión compensatoria deberá otorgarse por un plazo de 2 años, 11 meses y 2 días, ordenar la actualización conforme a la ley y fijar la garantía correspondiente. De no existir comentario o observación alguno, sometería a consideración, señores magistrados, la aprobación del proyecto en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 367 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 15 de enero del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil
con número de expediente de primera instancia 19 del año 2022, del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se analiza la apelación interpuesta, mediante la cual en sentencia definitiva se declaró improcedente el juicio de prescripción positiva al no probar la parte actora su acción, se absolvió a la demandada y se condena a la parte actora al pago de costas. En los agravios se hizo valer que, contrario a lo resuelto por la juzgadora, sí se acreditó su acción en contra de la parte demandada, que con las probanzas ofrecidas, entre ellas las testimoniales, demostró que tenía la posesión del inmueble durante más de 50 años. Por lo tanto, por ese tiempo transcurrido, no era necesario acreditar el justo título ni la causa generadora de la posesión. También señala que la juzgadora no debió absolver a la parte demandada, toda vez que de las probanzas ofrecidas y desahogadas logró probar que ha sido poseedora civil durante bastantes años, reitera más de 50, es decir, la posesión la ha ejercido a nombre propio como dueña y no lo posee precariamente a nombre de otro. Estos agravios resultan infundados, ya que de autos resultó evidente y contrario a lo alegado que la posesión material de la actora sobre el inmueble inició desde que era niña, puesto que vivió en él con sus abuelos, tíos y padre. Por tanto, se trata de una posesión derivada y no originaria, circunstancia que no le otorga la calidad de dueña o propietaria, a más de que no consta en autos probanza alguna que acredite el hecho o acto jurídico que la dote de esa calidad, lo cual resulta relevante, pues esa condición es un elemento esencial que exige la ley de la materia para que opere la prescripción adquisitiva, es decir, no acreditó la causa generadora de la posesión ni justificó su origen. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. Someto a consideración, señores magistrados, si no existe comentario o observación alguna al proyecto presentado, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Toca 434 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 6 de febrero del año 2025 y su correspondiente aclaración de fecha 15 de mayo del año 2025, dictadas en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 742 del año 2022, del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En ese recurso de apelación se analiza la sentencia en cuyos resolutivos se redujo la pensión alimenticia a cargo del apelante en favor de sus 2 hijos. El apelante planteó un único agravio, argumentando que la juez debió otorgar efectos retroactivos a la reducción de la pensión desde el cambio de circunstancias por el nacimiento de su nuevo hijo. También que los incrementos pendientes de aplicar correspondientes a los años de 2022 a 2025 debían recalcularse conforme a la nueva pensión fijada y que no solicitaba devolución de cantidades pagadas, sino que únicamente la nueva pensión surta efectos desde el cambio de circunstancias, por lo que, a su parecer, no era aplicable la jurisprudencia citada en la sentencia. Al analizar los agravios, se determinó que los planteamientos relativos a la retroactividad y a la inaplicabilidad de la jurisprudencia son infundados, ya que la sentencia no puede tener efectos retroactivos en perjuicio de los acreedores alimentarios, en atención a esto al principio de seguridad jurídica. El argumento sobre los incrementos pendientes fue declarado inoperante, pues los adeudos derivados de una resolución diversa deben reclamarse en la vía correspondiente y no se ven afectados por la reducción decretada en el asunto que se combate, lo cual solo surte efectos hacia el futuro. Además, dicha pretensión no fue planteada oportunamente en la demanda inicial, sin perjuicio de que el actor conserve sus derechos para ejercer la acción que estime pertinente. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia apelada.
Señores magistrados, de no existir comentario u observación alguna, sometería a consideración la aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 484 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 19 de junio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 823 del año 2023, del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En la apelación interpuesta se analiza en contra de la sentencia mediante la cual se fijó una pensión compensatoria y su correspondiente garantía a favor del apelante y a cargo de su excónyuge. En sus agravios, la parte recurrente se inconforma contra la temporalidad y el monto fijados respecto de la pensión compensatoria decretada. Del análisis efectuado por esta alzada, se concluye que los agravios de la parte apelante resultan fundados, pues de las constancias que conforman el expediente principal, se observa que la autoridad primigenia no obtuvo ni se allegó de los datos probatorios necesarios que le permitieran conocer la perspectiva completa de la situación patrimonial de las partes para la fijación del monto y duración de la pensión compensatoria. En consecuencia, se propone revocar la sentencia impugnada y reponer el procedimiento a efecto de que la juzgadora recabe y desahogue oficiosamente todas las pruebas y ordene la realización de estudios socioeconómicos para esclarecer la capacidad económica y el nivel de vida del deudor y de su acreedora alimentaria. Hecho lo anterior, valore la totalidad del material probatorio para resolver sobre el monto y la duración de la pensión compensatoria. Asimismo, al dictar nuevamente la sentencia, deberá fijar el monto relativo a la garantía. De no existir comentario u observación alguna, someto a consideración, señores magistrados, la aprobación del proyecto en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Toca 372 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 9 de abril del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente 271-2023, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la... Gracias. Se analiza el recurso de apelación que interpuso la parte actora en contra de la citada sentencia dentro del juicio ordinario oral familiar, en la que se determinó que subsistía la obligación alimentaria únicamente respecto de una de las 3 personas acreedoras alimentarias mayores de edad. En la sentencia impugnada, la jueza de primera instancia consideró que, si bien 2 de los hijos del actor dejaron de encontrarse en estado de necesidad alimentaria, subsistía la obligación de proporcionar alimentos a la hija, al estimar acreditado que continuaba cursando estudios de nivel licenciatura. Inconforme con dicha determinación, el apelante expresó como agravios esencialmente que quedó demostrado que su hija dejó de necesitar alimentos al haber trabajado con anterioridad, haber dejado sus estudios desde los 18 años de edad y contar con semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al respecto, se considera que si bien la demandada acreditó encontrarse inscrita en una licenciatura, también lo es que no justificó el notorio desfase entre su edad y el grado académico que cursa, circunstancia que permite concluir que no subsiste el estado de necesidad alimentaria. En consecuencia, se estiman esencialmente fundados los agravios formulados por el apelante y se propone modificar la sentencia recurrida a efecto de declarar que también ha procedido el juicio ordinario de cesación de pensión alimenticia en contra de la demandada.
Consulto, señores magistrados, si se aprueba el proyecto presentado en votación económica en el caso de que no exista algún comentario u observación al mismo. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con la ponencia quinta. Toca 215 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de noviembre del año 2024, dictada en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 367 del año 2018, del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el presente asunto se propone declarar infundados los agravios expuestos por la parte apelante. Sin embargo, en suplencia de la queja y en atención al interés superior del menor de edad involucrado en este asunto, se propone ordenar a las partes involucradas ir a terapia psicológica a efectos de mejorar la interacción familiar, así como especificar la garantía de los alimentos que le corresponderá pagar al deudor alimentista y para exonerar al promovente del pago de costas y gastos del juicio de origen, quedando intocado todo lo demás resuelto en la misma al considerarse que la resolución impugnada está ajustada a derecho y vela por el interés superior del menor de edad inmerso en el caso estudio. En caso de no existir comentario o observación alguna al proyecto presentado, someto a consideración, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Toca 469 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 1 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 436 del año 2024, del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. En el presente asunto, el recurrente expuso 4 agravios. El primero de ellos se propone declararlo inoperante por sustentarse en una premisa falsa y en otra parte fundado pero inoperante, ya que el juez no valoró adecuadamente la declaración de partes. Sin embargo, el error advertido no influyó en el sentido del fallo. Los restantes agravios se consideran infundados e inoperantes porque parten de interpretaciones incorrectas sobre los efectos de la disolución de la sociedad conyugal, además de que introducen cuestiones no planteadas en la primera instancia y ajenas a la litis. En ese sentido, se concluye que la resolución impugnada se encuentra debidamente justificada en un criterio constitucional que impide imponer sanciones patrimoniales excesivas y contrarias a los derechos de propiedad al cónyuge que actuó de mala fe. Por lo tanto, se propone confirmar la resolución impugnada. Y someto a consideración, señores magistrados, la aprobación del proyecto presentado en caso de no existir comentario o observación alguno a su contenido. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 488 del año 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 4 de julio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de restitución de niñas, niños y adolescentes, con número de expediente de primera instancia 240 del año 2024, del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. En el presente asunto apelan ambas partes, por lo que el estudio de los agravios se hace de la siguiente manera. En primer término, se estudian las violaciones procesales alegadas por los recurrentes. El agravio segundo de la demandada se estima fundado al haberse verificado que el juez de origen omitió recabar de oficio 2 pruebas documentales admitidas. Sin embargo, resulta inoperante, ya que al haberse traído a la vista dichas constancias, se observó que no acreditan la licitud de la permanencia de la menor de edad en México, como alegó la recurrente. Por el contrario, refuerzan la conclusión relativa a la existencia de una retención ilícita.
El agravio sexto, planteado por el actor, resulta infundado, pues contrario a lo que alega, sí tuvo la oportunidad procesal de ofrecer medios de convicción respecto de la vista a la contestación de la demanda, pero las pruebas propuestas, tanto documentales como la testimonial que ofreció, fueron correctamente desechadas al no cumplir los requisitos legales de las pruebas supervenientes. Al haberse descartado las violaciones procesales alegadas, se analizan los argumentos relativos al fondo de la sentencia. En cuanto al agravio primero de la demandada, se consideran infundados, pues del análisis conjunto de las constancias no se advierte contradicción, falsedad ni ilicitud en las manifestaciones que el actor formuló ante la autoridad central y las expuestas en su demanda y declaraciones. Por el contrario, los documentos remitidos por la autoridad central y las afirmaciones del actor resultan congruentes en cuanto al motivo, fecha y circunstancias del traslado de la menor de edad, así como respecto de la retención de la menor de edad una vez concluido el periodo convenido. En consecuencia, no se acredita falta de análisis integral ni indebida valoración probatoria por parte del juez de origen al considerar que la solicitud de restitución cumplió con los requisitos legales para su estudio. Por otra parte, se analizan en conjunto los agravios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto expuestos por la parte actora, toda vez que su núcleo argumental se centra en combatir la valoración probatoria que llevó al juez de primera instancia a negar la restitución internacional de la menor de edad. En ese contexto, se estima que los agravios resultan infundados por una parte y fundados per inoperante por otra. Se estiman infundados los agravios relativos a la indebida valoración probatoria, pues el juez de primera instancia realizó una apreciación correcta y suficiente de los dictámenes periciales, de la prueba confesional y de la declaración de parte del actor, lo que permitió tener por acreditar la violencia psíquica, económica y patrimonial alegada por la parte demandada. No obstante, se consideran fundados en cuanto a que, aun cuando dichas violencias fueron demostradas, no quedó acreditado que la misma alcance el umbral exigido para configurarse como un riesgo grave, serio, real, actual y directo hacia la niña para efectos de la restitución internacional. Ahora bien, la inoperancia de dichos argumentos radica en que la inexactitud del razonamiento relativo al riesgo grave derivado de la violencia ejercida contra la madre no resulta suficiente para revocar la sentencia recurrida, puesto que se acreditó que la separación de la menor de edad respecto de su madre sí la coloca en un riesgo grave de afectación psíquica y en una situación intolerable que justifica la decisión adoptada por el juez de origen. Finalmente, el agravio séptimo planteado por el actor resulta infundado, ya que la alerta migratoria constituye una medida cautelar excepcional cuya subsistencia dejó de estar justificada al declararse improcedente la restitución solicitada. Su cancelación no genera estado de indefensión, pues la exigencia de autorización judicial previa para la salida de la menor de edad opera como un mecanismo de control idóneo, suficiente y proporcional que salvaguarda tanto su derecho de movilidad como su interés superior. Ahora bien, ante la evidente obstaculización del régimen de convivencia por parte de la demandada, se propone modificar la sentencia recurrida únicamente para efectos de requerir a la aquí demandada para que cumpla con el régimen de convivencia fijado y evite realizar actos de manipulación y alienación para con su hija menor de edad, en atención a lo dispuesto en el artículo 324 del Código Sustantivo, apercibiendo a las partes de que en caso de que se incumpla el régimen, el infractor será acreedor a una multa por cada convivencia que no se lleve a cabo. Asimismo, se propone emitir la sentencia en un formato de lectura fácil a fin de comunicarle lo resuelto a la menor de edad involucrada. Señores magistrados, de no existir comentario o observación alguna al proyecto presentado, someto a consideración la aprobación del mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Toca 467 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 22 de abril del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 25 del año 2023, del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz.
Aplicando la suplencia de la queja en beneficio del niño involucrado y atendiendo al principio de interés superior de la infancia, se revisó de oficio lo resuelto en primera instancia. En consecuencia, se propone modificar el régimen de convivencia para incorporar apoyo terapéutico obligatorio para ambos progenitores y que la jueza deberá requerir los informes del centro de convivencia respecto a las visitas supervisadas antes de efectuar cualquier ajuste en las mismas. Asimismo, se plantea disminuir el monto de la pensión alimenticia a cargo de la madre y, en consecuencia, la garantía también deberá disminuirse conforme al nuevo monto. Asimismo, se sugiere otorgar un periodo más amplio para que la deudora pueda depositarla. Como resultado, se propone modificar la sentencia apelada. Si no existiere comentario u observación alguna al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Habiéndose agotado el listado de asuntos a resolver el día de hoy, señores magistrados, se informa que la próxima sesión sería el miércoles 28 de enero del presente año a las 10 de la mañana. Siendo las 12 horas con 9 minutos del día de hoy, se declara cerrada la presente sesión.